¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Humberto? La verdad, bueno, tema de dispositivos nos está jugando una mala pasada. Estaba con el ordenador, pero bueno, creo que tema de compatibilidades, la transferencia de datos y todo aquello hace que sea un poco más complejo la conectividad. Sin embargo, bueno, ya estamos acá para compartir con todos ustedes y gracias, Humberto, por la presentación. Muy al margen de todo aquello, para mí siempre es un gusto, un placer poder dirigirme a toda la gente, a mi gente, lo digo yo, porque somos palqueños, somos de Independencia y un gusto, pues Humberto, mi amigo, compañero de curso, compañero de algunas experiencias, por ejemplo, cuando habíamos iniciado algunas actividades en la radio, que nos trae tantos recuerdos muy gratos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Humberto. Bueno, estoy acá para poder atender y poder participar, obviamente, a toda la gente que esté conectada en este momento mediante la página, que no es fácil posicionar a ese nivel y tener ese tipo de alcance, ¿no es cierto? Eso implica compromiso. Alguna vez habíamos conversado y te lo dije y te lo expresé de tal manera que para tener ese alcance, ese nivel de alcance, hay que tener mucho compromiso, Humberto. Para servirte, Humberto. Bien, Carlos, una vez más, hermano, es un lujo y agradecido que tú hayas aceptado, en nuestro programa y espero que no sea la primera vez. Mira, he estado leyendo tu hoja de vida, me parece espectacular, mis respetos. Creo que te faltó, pero la parte donde tú trabajabas, sí, hacías radio, tú. Macancho, no hay. Sí, sí, Humberto, es una fase que nosotros lo hemos desarrollado como parte de un emprendimiento, si se puede decir, ¿no? En algún momento habíamos hablado de poder siempre enlazar y el gran compromiso que tenía mi tío, el doctor José Guzmán, para mí es mi tío, mi hermano, mi señor padre, la guía paternal que he tenido en la familia. Y bueno, eso dice mucho, ¿no? Gracias a él también hemos logrado muchos objetivos y obviamente a estas alturas de la vida hay que reconocer todo aquello porque prácticamente la formación hoy en día, Humberto, no es ya guiada, ¿no? Sino es una responsabilidad propia de cada uno, de cada persona y más aún en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque la educación virtual es la modalidad que ahora domina el campo de la educación y en la educación virtual ya más se involucra el compromiso de las personas por una superación misma y lo que es más importante, ¿no? Buscar esos logros que tanto anhelamos de cuando somos niños, cuando somos pequeños y buscamos superarnos en el tiempo, obviamente, para ofrecer, primero, para buscar un mejor estilo de vida y segundo, y esto es muy importante, ¿no? Poder generar satisfacciones a las demandas de la sociedad, ¿no? El ser profesional no involucra tema de riqueza, no involucra tener patrimonio, el ser profesional es un compromiso con la sociedad y eso quisiera que se comprenda, ¿no? Y creamos y crezcamos siempre en ese sentido, porque muchas veces las decisiones, las malas decisiones, lo digo yo, se toma por ese criterio errado, ¿no? De buscar siempre el tema de los recursos económicos. Ahora bien, ¿no? Dada la situación, dada la coyuntura y algunas particularidades que se tiene, obviamente el desarrollar un buen campo profesional también tiene sus beneficios, ¿no es cierto? Pero muy al margen de todo aquello, muy al margen de todo aquello, el campo profesional tiene que estar siempre comprometido con la sociedad, ¿no? Y en algunos comentarios, en algunas charlas preliminares que yo suelo dar en el desarrollo de clases, por ejemplo, tengo una materia, te comento, Humberto, tengo una asignatura que es orientación profesional, ¿no? Orientación profesional en el curso preuniversitario. Me parece que es una fase muy importante para poder tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto estamos afrontando uno de los criterios básicos y elementales para tomar decisiones, ¿no? Y no es fácil porque el encarar este nuevo proyecto, este proyecto de vida, es aquel que nos va a permitir alimentarnos, nos va a permitir tener techo, nos va a permitir tener algunos aspectos de diversión y lo más importante, tal vez el tema de la familia, ¿no? Porque gracias a esa profesión podemos tener todo aquello, ¿no? Y algo que siempre me llama la atención, ¿no? Y lo reitero en varias ocasiones y siempre lo he tratado de esa manera,
es el compromiso de las personas, el compromiso de los papás para con los hijos, ¿no? Tú sabes mejor que yo, y muchas de las personas que me ven, los paisanos que me ven en este momento y que me escuchan, no me van a dejar mentir con este criterio que voy a vertir, ¿no? Es más fácil levantar una pala que levantar un lápiz, ¿no es cierto? Y lo contrario ahora, el compromiso de los papás, ¿no? Mi hijo no quiero que sea como yo. Creo que es un criterio que cala bastante profundo para poder comprender cuál es la situación, cuál es la realidad de nuestra sociedad, ¿no? Y es ahí donde se dice, quiero que mi hijo sea profesional, ¿no? Y cambia, ¿no?, el discurso y dice, es más fácil levantar un lápiz que levantar una pala. Y ahí vienen los compromisos de la sociedad. Mucha gente a veces se empecina en perseguir beneficios económicos. No lo digo que está mal, ¿no? Está bien, pero a veces nos olvidamos de quiénes somos. Y eso es lo más, yo lo voy a decir tal cual, es lo más lamentable que podamos experimentar en los diferentes niveles sociales, porque olvidar nuestros orígenes, Humberto, creo que es lo fundamental, ¿no? Recordar quiénes somos, de dónde venimos, es lo más importante, ¿no? Y el tema de la profesionalización, como ya lo decía anteriormente, es muy importante porque es uno de los mejores proyectos que empezamos a afrontar y muchas veces tomar decisión en una edad muy temprana, ¿no? Obviamente, si recordamos nuestros tiempos, Humberto, cuando nosotros estuvimos saliendo del colegio, no teníamos la información que ahora tenemos, ¿sí? No teníamos internet, en Independencia no se tenía energía eléctrica, ¿no? El tema del servicio de alumbrado público era por horarios definidos, ¿no? Pero hoy en día las cosas han cambiado, ¿no? Ahora te transmito, por ejemplo, una anécdota. Cuando yo solía estar desarrollando actividades como estudiante, el presentar un trabajo en una computadora era lo máximo, ¿no? Y se valoraba ese trabajo, porque se supone que estás haciendo un trabajo en computadora. Y ponías al lado un trabajo que estaba hecho a pulso, obviamente que muchas veces, ¿no? Y cómo cambian los tiempos, muchas veces ese trabajo realizado a pulso tenía mucho valor y tenía mucho más contenido que aquello que se ha realizado en computadora. Pero lamentablemente se valoraba aquello que se tenía que, como alguien lo decía, ¿no? La presentación hace mucho. Perfecto, pero la presentación no solo es eso. La presentación también tiene que ser valorado por el contenido que lleva ese trabajo, ¿no es cierto? Ahora hemos cambiado tanto, el cambio es tan rotundo, que ahora exigimos que los trabajos sean a pulso. ¿Te imaginas cómo es ese cambio? O sea, antes pedíamos que los trabajos se desarrollen por tema de presentación en computadora, ¿no? Y ahora exigimos que los trabajos presentados sean a pulso. Pero ¿cuál será la razón, el mensaje de fondo? El mensaje de fondo es que ahora los jóvenes de hoy, los millennials, como se los denomina, ya no hacen mucho, ya no tienen esa costumbre de tomar un libro, de poder leer un libro, de poder realizar resúmenes, de poder realizar lecturas, ¿no? Estamos más acostumbrados a usar el computador y, bueno, las tecnologías de información y comunicación, como es la computadora, los teléfonos inteligentes, se han puesto tan de moda, ¿no?, que han hecho que nos olvidemos de muchas cosas, ¿no? Han hecho que nos olvidemos de muchas cosas. En la familia, por ejemplo, a la hora de almuerzo cada quien está conectado, muy al margen de tener esa relación de familia, está conectado con el celular, ¿no? Está conectado con el celular. Entre amigos nos reunimos, estamos conectados en el celular. Muchas veces, alguna vez, yo también parto de aquello y les digo, ¿no?, ¿qué grupo tenemos que hacer en el WhatsApp para compartir en este momento? ¿No es cierto? Entonces, las ventajas y las desventajas, por ejemplo, de las tecnologías de información y comunicación son muy importantes poder caracterizarlas como tal, y lo más importante, darle el uso que corresponde, ¿no? Y para concluir ese comentario que te hacía de los trabajos a pulso, ¿cuál es la razón? ¿No? Es que hoy en día la gente ya no lo lee, ¿no? El estudiante ya no lo lee y está más preocupado por una calificación que por asimilar aquellos criterios que tendrían que ser asimilados, ¿no es cierto? Eso sí. O sea, yo busco el 90, yo busco el 100, pero cuando tengo un 51, que es la nota mínima de aprobación,
Bueno, en nuestros tiempos, si mal no recuerdo, Humberto, era de 1 a 7, ¿no? 7, ¿Sí? máximo, mínimo era De 1 a 35, 7. ¿no? Exacto, 35 ya te asustabas, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora se maneja la escala de 0 a 100, ¿no? Y obviamente la nota mínima de aprobación, ¿no?, es 51. Y aquella persona que ve el 51 o el 50, automáticamente se asusta. ¿Por qué? Porque está ingresando al grupo, a ese gran grupo de los aprobados, ¿no es cierto? Ahora, ¿no? Ahora mismo existe una paradoja, ¿no? Cuando se dice, valoramos más una calificación que aquellos conocimientos. ¿A qué quiero llegar con esto? Un 90 o un 100, que es la excelencia académica. Por ejemplo, acá en Oruro la universidad otorga excelencia académica a las calificaciones que están por encima de los 75 puntos en las 5 gestiones. O sea, si Ya. tenemos un promedio de 75 puntos, ya no desarrollamos el trabajo dirigido, ya no desarrollamos la tesis ni el examen de grado, sino la universidad automáticamente Tiene te hace la entrega del título, el título. ¿no? Y una nominación especial, ¿no?, como excelencia académica, ¿sí? Entonces ahí viene, pongámosle 90, y pongámosle a otro joven que no tiene los recursos y que ha logrado un 55, pero los conocimientos van mucho más allá, ¿no? No es lo mismo titularse que profesionalizarse, ¿no? El titularse hoy en día lo hace quien ¿Por sea, qué? ¿no? Quien sea, cualquiera. ¿Por qué? Porque entramos a la universidad, nos inscribimos, ¿no? Ahora que está de moda la educación virtual, en el momento de los exámenes ponemos todos los dispositivos habidos y por haber para rendir un examen, ¿no? Porque nos preocupa la calificación. Y aquella persona que no tiene los recursos para todos los dispositivos que necesita para rendir un examen, ¿qué tiene que hacer? Revisar, asimilar, ¿no? Y es por eso que ahora la nueva tendencia de la educación ya no es pues con un aula en el docente, ¿no? Ahora estamos viviendo, por ejemplo, la educación virtual, ¿no? Y al 100%, ¿no? Ha sido difícil ese cambio de la noche a la mañana. Prácticamente en cuestión de semanas hemos tenido que cambiar la modalidad de las clases en tema de la universidad, ¿no? Porque nadie estaba preparado, nadie sabía que la pandemia cesaría puertas de aulas universitarias, cesaría puertas de aulas escolares, por ejemplo, y ahí ha sido el gran error que se ha cometido, ¿no? Por el hecho de no poder cambiar esa modalidad, ¿no?, de la presencial a la virtual. ¿Qué sucedió con el sistema, con el magisterio, por ejemplo? Clausuraron el año escolar, pero te imaginas, Humberto, clausurar el año escolar, si no me equivoco, a mediados de agosto, ¿no?, el año pasado. Imagínate esa promoción 2020, ¿sí?, que por la clausura del año escolar tuvo que ser, en otras palabras, como lo han dicho, bachiller por decreto. No estamos haciendo una crítica, estamos haciendo un análisis de lo que sucedió, ¿no? Pero imagínate el doble de esfuerzo, el doble de compromiso para poder buscar aulas universitarias, ¿no? El último año del colegio no lo ha concluido, no ha recibido la información, no ha tenido la formación que necesitaba para ser parte de un proceso de admisión de la universidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese estudiante tiene un mayor problema, ¿no? Porque le falta una fase de su formación y quizá la fase elemental para tomar decisiones, ¿no? Hoy en día muchas veces las decisiones son conductistas, ¿no? Y hace un momento lo decía, por ejemplo, el tema de la profesión tiene que estar más enmarcado en poder desarrollar las actividades, pero con compromiso, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados, ya la sociedad en su conjunto ha entrado a esa dinámica de poder buscar espacios, ¿no?, en las entidades públicas, y no estoy haciendo, nuevamente, no me voy en tema de ataque, por si acaso, que quede claro, porque muchas veces he estado siguiendo la página, Humberto, y dan muestras de que tendrías posturas de ataque en el ámbito político, pero la política es otra cosa, ¿no? Y no estamos entrando en ese tema. Estamos hablando de manera general, ¿no?, de aquellos cargos públicos
donde lamentablemente, donde supuestamente tendría que haber servidores públicos, ¿no es cierto? Generando trabajo para la sociedad, para el bienestar de la sociedad. Pero no sucede eso, ¿no? Son aquellos que se sirven de los bienes públicos, eso es muy diferente, ¿no? Hacen uso de los recursos del Estado y se olvidan de aquello o de aquellas personas quienes han sido la razón para poder ponerlos en ese espacio, ¿no es cierto? Entonces, esos criterios pienso que hay que cambiarlos, ¿no? Y Sí. muchas veces en el tema de poder decidir, por ejemplo, la formación profesional, mucho se analiza el tema de los recursos económicos, ¿no? Mucho se analiza dónde voy a trabajar, con quién voy a trabajar, con quién voy a hacer, sin antes hacer un análisis de su yo, sin antes hacer un análisis de cuáles son sus potencialidades. Equivocarse no está mal, ¿no? Muchos hemos tenido errores, hemos cometido errores, pero ahí está pues la satisfacción de poder tener la revancha y poder superarnos, poder mejorar, poder tener esa formación plena que me permita generar una satisfacción a la sociedad. Esa tiene que ser la verdadera razón de un profesional, mi estimado amigo Humberto. Creo que ese es el ámbito en el cual tendríamos que pensar de buscar una profesión, ¿no? Y cuando yo me dirijo muchas veces en este tipo de conversaciones, siempre lo hago a esa gente que dice, no, estoy en tercero medio. Bueno, ahora también ha cambiado, ¿no? Antes Ya no es, solíamos hablar primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto ahora es medio. Ahora secundario, ¿no? es secundaria, ¿no? Sexto de secundaria son aquellos jóvenes que están con esa preocupación de poder tomar decisiones, ¿no? Y prácticamente yo quiero dirigirme a ellos, que el tomar decisiones no está en función a qué dice el amigo, ¿no? Y acá yo uso un término que muchas veces ha sido cuestionado, pero tiene mucha razón, ¿no? Los grandes proyectos no son románticos, ¿no? Los grandes proyectos no son románticos. ¿Por qué no son románticos? Porque los grandes proyectos son pues aquellos que yo debo ofrecer a la sociedad en su conjunto, uno, y si hablamos de profesiones, una profesión no tiene que ser inducida, no tiene que ser conducida por quién. ¿Por quiénes nos dejamos llevar generalmente en toma de decisiones? Nos dejamos llevar por el amigo, ¿sí? Por los amigos, los paisanos, nos dejamos llevar, y acá viene, ¿no? Donde encaja el término, ahí está, el término romántico, ¿no? romántico, Nos sí. dejamos llevar por la enamorada, ¿sí? Y lo contrario, para que las chicas no se sientan mal. El enamorado también incide en esta toma de decisiones, ¿no es cierto? Y bueno, un argumento por el cual yo digo, las grandes decisiones no deben ser románticas, ¿no? Algo pasó con la señal. Estaba interesante todo. Capaz te han llamado, Carlos, ¿no? Ya tenía una pregunta, dos preguntas en realidad. Esperemos, a ver, ponernos en contacto otra vez con Carlos. No sé qué pasó, Carlos. Vamos a intentar, porfa. A ver, mientras tanto. Algo pasó con la señal o alguien le llamó, más que seguro. A ver si nos mandas un mensaje, Carlos. Estoy seguro que alguien te llamó. Carlos, podemos reiniciar la conversación. Estoy agregándote otra vez, Miguel. Pues rechazado, dice. Bueno, esperemos no dejar incluso la charla que estaba a propósito muy interesante, ¿no? Entonces, no sería bonito que nos quedemos así. Inge, si me está escuchando, por favor, acepte. Dígale que no le llamen. Ahí está, estamos volviendo a invitar al ingeniero.
Sí, te estoy invitando, Carlos. Dale, solo tienes que aceptar. Ya te mandé, ya te mandé. Estoy agregando a Carlos. Solo tienes que aceptar, hermano. Ahora sí, Carlos. Te llamaron, Ok. estoy seguro. Como de vuelta, bueno, una mala pasada, tema de redes. Bueno, lamentablemente eso sucede, ¿no? Ahora. Pero bueno, lo que decíamos hace un momento, tema de decisiones, ¿no? No hay Temas que de tomarlo del decisiones. lado romántico, ¿no? Exacto, los criterios románticos. Y eso quiero contrastar con algo que es muy importante, ¿no? A veces en tema de proyectos y en tema de las asignaturas, por ejemplo, que se desarrolla, siempre toco estos temas. ¿Por qué? Porque muy importante, reitero nuevamente, el poder generar satisfacción a la sociedad, ¿no? Yo puedo tener una idea extravagante, ¿no? Quizá una idea jamás vista acá en Bolivia, en Oruro, y lo más importante, hablar de independencia es otro tema, ¿no? Es un tema que a veces duele, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener que tocarlo, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con este tema? ¿No? Muchas veces en tema de ingeniería, estructuras y demás, pensamos como equipo que tenemos el mejor proyecto, ¿no? Decimos, tenemos el mejor proyecto, pero no han analizado o no se analiza qué quiere la gente, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que yo le dé, a ver, en independencia, de que le demos, podemos hablar, a ver, de televisión satelital, ¿no? Televisión satelital, obviamente tiene suena bien, ¿no? Suena como un buen proyecto, pero primero hay que ver, la gente, hablando de toda independencia, hablando de Ayopaya como tal, estará en las condiciones de poder acceder a ese tipo de servicio, ¿no? Ese es el primer análisis que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, acá en Oruro se han desarrollado varios proyectos que son, bueno, no sé si decirlo elefantes blancos, no sé si decirlo fantasmas, pero No, proyectos que se han desarrollado que la gente no quiere, ¿no? Que la gente no quiere. O sea, ¿de qué sirve que yo diga, soy orureño, quiero para Oruro, este es el mejor proyecto, si la gente no busca eso, ¿no? Y lo propio sucede en temas de decisiones, ¿no? Poder tomar una carrera, por ejemplo, porque la enamorada, estén los amigos, los paisanos, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y el gran reto que se tiene, por ejemplo, cuando se cambia de ambiente, el tema de salir, queramos o no, así hay que reconocerlo, el tema de independencia está reconocido como una mancha dentro del área rural, ¿no es cierto? Las ciudades capitales, áreas urbanas, ¿no es cierto? Entonces, ese gran paradigma, si se quiere decir, que nos encajona en decir, no, pero él viene de una provincia o él viene de un cantón, y aquí en la ciudad surge otra situación, ¿no? Surge, por ejemplo, el ser colegio particular, colegio fiscal, ¿no? Ahí están. Miren, y hemos diferenciado 4 cuatro. sectores en un mismo nivel de formación, ¿no? Pero, ¿qué prima en estos ámbitos? Y al final, siempre la gente, o la mayoría de la sociedad en su conjunto, busca ser parte de aulas universitarias que forman parte del sistema universitario boliviano, ¿no? Y hablar del sistema universitario boliviano es hablar de las universidades que están en las ciudades capitales, ¿no? De los 9 departamentos. Ahí incluimos la UPEA del Alto, incluimos la Universidad Nacional Siglo XX y la Escuela Militar de Ingeniería. Esos son los que están reconocidos por el sistema universitario boliviano. Incluso creo que ahí se suma también la Universidad Católica, ¿no? Y con eso cierra el sistema universitario boliviano como tal, ¿no? Acá no estamos hablando de las otras universidades que aparecen, obviamente ofreciendo el mismo servicio, pero ya con un comportamiento netamente considerándose un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Pero el gran reto, el gran desafío que tiene el estudiante es ser parte del sistema universitario boliviano. Y ahí no dice, pues, tú eres del área rural, tú eres del área urbano, tú eres del colegio fiscal, tú eres del colegio particular. No hay, ¿no? Todos están en la misma modalidad de admisión como estudiantes, ¿no?
Dándote un parámetro, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, postulan 1.500 estudiantes, ¿no? Cada gestión, para primer año, ¿no? 1.500 estudiantes en el primer semestre, 1.500 estudiantes en el segundo semestre. Pero por cada modalidad, Humberto, solamente se admiten 450, imagínate. Ni la mitad. Ni la mitad, ¿no? Y ahí viene el gran reto, y con eso quiero dirigirme también a los compañeros, a los amigos que nos están viendo de Independencia, ¿no? Porque sabemos que tenemos esa cobertura, que muy al margen de ser de la ciudad, ser del área rural, ser del colegio privado, ser del colegio particular, que el colegio fiscal, primero es el compromiso, ¿no? Si recordamos un poquito en las experiencias vividas, mi estimado Humberto, yo cuando me vine de Independencia, ¿no? En aquel entonces la escuela José Miguel Lanza, creo que ahora también ya cambió de denominación, el Colegio Técnico Holístico Don Bosco, que también tengo entendido que ha cambiado de denominación, vine acá a hacer 2 años, ¿no? Tercer medio y cuarto medio en el Colegio Nacional Juan Michel Saracho, ¿no? Un colegio de tradición para todos mis familiares y bueno, también reconocido acá en la ciudad y muchos también han debido escuchar hablar de aquello, ¿no? La preocupación, ¿no? Gracias, digo yo, y estoy muy agradecido, ¿no? con aquellos que han sido nuestros formadores en esa fase de paso por el colegio Bosco, que había mucho compromiso de los profesores, porque siempre estaba sobre el estudiante, ¿no? Te decían, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Por qué fallas? Venimos a la ciudad y aquello se pierde, Humberto, ¿no? Ya no existe ese compromiso de formación como sucedía en aquel entonces. Por ejemplo, podemos recordar a la profesora Marta Guzmán, ¿no? El profesor Víctor Ortiz, el profesor Ricardo Vázquez, ¿no? Que siempre los voy a tener en mente porque han sido quienes han fortalecido esa fase de formación en los cimientos, y eso es muy importante, ¿no? También recuerdo de la profesora Consuelo Candia, por ejemplo, que aún está desarrollando sus actividades, y es un gusto, ¿no? Recordar a aquellas personas que han formado parte de tu formación, y obviamente, ¿a quién no le gustaría reunirnos, por ejemplo, en algún ámbito, poder charlar, poder conversar, intercambiar e incluso diseñar algunos proyectos, Humberto? De un tiempo a esta parte, nuestra ciudad o nuestro pueblo ha quedado detenido ahí en el tiempo. Si hacemos una memoria, a ver, ¿qué incrementó? Yo salí de allá en 1996. ¿Qué incrementó del 96 a la fecha? ¿Qué cambió? A ver, que los seguidores nos acompañen, a ver, les invito a que comenten. A ver, estimados amigos, ¿qué cambió? Y a la generación, ¿no?, que nos está viendo en este momento tertuliar un poco esta mañana, lo vamos a hacer no tan formal porque de eso se trata, llegar a la gente, compartir, intercambiar criterios, ¿no es cierto? ¿Qué cambió desde 1996 hasta nuestros días? ¿Qué cambió? Muchos pueblos han crecido, muchos pueblos se han desarrollado, ¿sí? Pero desarrollo involucra otros temas, ¿no? Crecimiento, la urbanización, ¿no? Los temas de sistemas de comunicación, por ejemplo. A la actualidad, yo la única diferencia que veo cuando voy a Independencia es que ahora tenemos energía eléctrica 24 horas, tenemos internet, y bueno, en la última fase que se ha realizado un asfaltado de las calles principales. Nada más. ¿Qué más cambió? O tal vez hay algo que tú ves que siempre estás por allá, Humberto. Bueno, yo voy las veces que puedo, voy por 2 días, ¿no? Entonces, aquello puedo percibir en ese entorno. No sé, tal vez hay algo que no estoy mencionándolo como tal, ¿no? Sí, creo que, como tú dices, más de lo que tú dices no ha cambiado. Sí, de parte de las personas particulares, sí ha habido algunas mejoras en cuestión de viviendas, ¿no? Eso sí ha habido, pero en cuestión así de calles, de organizar, no sé, parques, no, nada, señor, estamos detenidos en el tiempo. No lo digo yo, lo dicen muchas personas, ¿no? Y capaz, esperando que nos mencionen algo los amigos que están
que a propósito son muchos. Déjame leerte algunos, Carlos. Tania de Independencia te manda saludos. Muchas gracias, Tania, un saludo. También manda saludos Carlos Estrada. Igualmente saludos, Inge. Igualmente hay varios amigos que están en este momento en línea. Hay otro amigo que acaba de decir, sí, ahora mismo está, es que estoy con una mano así. Mientras leo eso, Carlos, pero déjame preguntarte, volviendo quizás al tema, ¿y qué aspectos se deben tomar en cuenta en la profesionalización entonces? Bueno, los aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ya lo he dicho implícitamente, mi estimado Humberto, ¿no? Aquellos criterios que se deben considerar necesariamente, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede desarrollar, ¿no? Pero dentro del marco de los compromisos, porque ser profesional es desarrollar nuestras actividades con pasión, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy involucrado en este tema de la educación porque la verdad es apasionante, ¿no? Es un ámbito donde puedes hablar con las personas y poder dialogar de los sueños, de los objetivos que cada uno tiene. Por ejemplo, en orientación universitaria hay un legado, ¿no? Hay un legado. Dice, ingenieros comerciales todos deben llevar a gente, como quien dice, agua a su molino. Pero ese no es el camino, ¿no? La mejor satisfacción que pueda tener, por ejemplo, es el poder hacer o evitar que los jóvenes cometan un craso error en tema de poder elegir una carrera, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que identificar, ¿no? ¿Qué es lo que sabe hacer? Hace tiempo, ¿no? Se hablaba bastante de lo teórico y lo práctico. Yo soy teórico, si soy teórico estoy hablando de medicina, estoy hablando de derecho, estoy hablando de psicología, estoy hablando de sociología, ¿no? Si soy práctico, estoy hablando de las diferentes carreras que se enmarcan en ingeniería, por ejemplo, ¿no? Pero acá ya viene otro tema, ¿no? Y se lo ha visto en algunas universidades promocionarlo, este eslogan como tal, el tema de la formación de profesionales humanistas, ¿no? Humanistas. ¿Quiénes son aquellos profesionales humanistas que tienen esa capacidad, ¿no?, de contrastar la teoría y la práctica en la satisfacción de la sociedad, ¿no? O sea, no solamente es conocer, también es saber y hacer, ¿no? Tres pilares fundamentales para poder tener, si se quiere decir, el éxito en poder desarrollar nuestras actividades. Reitero nuevamente, el mejor proyecto no es aquello que yo les voy a dar, ¿no? El mejor proyecto es dar aquello que obviamente tú le puedes ofrecer, pero que quiere la gente, que demanda la gente, ¿no? Entonces, dentro de esos ámbitos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sé hacer? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿En qué destaco y si tengo facilidades de hacer aquello? Y lo que siempre analizamos en un principio, ¿qué materias me van mejor? O sea, ahí viene otra vez el análisis de las potencialidades, ¿no? Las teóricas, las prácticas, ¿no? Y poder tomar decisiones en ese sentido. Ahora, respecto a la personalidad, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? Hoy en día, por ejemplo, terminaron los jefes clásicos, ¿no? Aquello que te decía, haz, ya no existe, ¿no? Ese tipo de profesionales, o lo que sucede en algunos casos, tener una profesión no es no es subirse un pedestal y ver de arriba hacia abajo a todos, ¿no? Al contrario, es estar ahí abajo, trabajar con ellos y salir juntos, ¿no? Por eso te decía, es una satisfacción, en algún momento quizá me comprendas, Humberto, pero el poder escuchar, luego de concluir esa fase de formación, el poder escuchar decir, gracias a esas orientaciones he podido tomar las mejores decisiones, esa es la mejor satisfacción, ¿no? Y ahí yo me pregunto, ¿cómo soy? ¿Cuáles son mis características más significativas? Ahora, mucha gente no le gusta servir a la sociedad. ¿Qué le gusta? Retribuciones económicas. ¿Sí? Entonces, ya pues la profesión o el desarrollo de la profesión es un tanto mercantilista, ¿no es cierto?
¿De qué puede ser? ¿Es una razón? Sí, pero el fondo de una profesión siempre tiene que ser satisfacer las necesidades de la sociedad. Y uno de los grandes problemas que actualmente tiene la sociedad es el desempleo, ¿no? El desempleo. Aparentemente se habla bastante de que mucha gente ahora está ocupada, ¿no? Tiene una ocupación, pero es una ocupación invisible, ¿no? Que no existe para el Estado, no existe las actividades económicas informales. ¿Y por qué no existen las actividades económicas informales para el Estado? Porque no genera ingresos económicos mediante los tributos, ¿no es cierto? Exacto. Y si no genera ingresos económicos para el Estado, esa actividad no existe, ¿no es cierto? Y por ende, más adelante, tenemos otros problemas, ¿no? Un empleo disfrazado, una población económicamente activa disfrazada, ¿no es cierto? Y acarrea problemas posteriores dentro de la estructura económica incluso de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el compromiso de la sociedad, ¿no? Si yo voy a buscar solo el tema de poder cumplir con los requerimientos económicos, bueno, creo que no es el camino, ¿no? El camino viene en poder comprometernos con la sociedad. Y lo que es más aún, ¿no? Los problemas que se tienen, por ejemplo, en las entidades públicas, y el tema que sucedió en nuestra alcaldía de Independencia, por ejemplo, es un tema, no sé en qué mente cabe ese tipo de actitudes. Si podemos crecer más aún en ese ámbito, de la noche a la mañana nos hemos perdido, porque aquellos recursos que eran destinados, y estoy seguro que esos recursos han sido destinados para poder satisfacer las necesidades. Si bien se decía en un principio, ¿no? Son sueldos y salarios, de acuerdo, pero sueldos y salarios ¿para quién? Para aquellas personas que desarrollan actividades en bien de la sociedad. O sea, esa gente no trabaja porque le van a pagar, sino trabaja porque necesita generar satisfacción en la sociedad, ¿no es cierto? Lamentablemente acá pensamos que yo voy a trabajar porque me van a pagar. No es así, ¿no? Yo voy a trabajar porque debo generar bienestar en la sociedad. Y creo que muchos nos hemos olvidado de ese tema, ¿no? Y ahí viene el análisis de cómo soy, cómo quiero ser, ¿no? A muchas personas, por ejemplo, en la calle siempre hay esa diferencia de que yo soy estudiante, yo soy profesional y temas de ese ámbito, pero no corresponde, no corresponde. Como quien dice, y en términos criollos, mi estimado amigo, campesino, campesino nomás, y así A mucha honra. a mucha honra, claro. Y esos son los criterios que al menos personalmente yo quisiera que siempre queden ahí, ¿no? Que se plasmen dentro de ese ámbito y no desfasarnos en el comportamiento de la sociedad para generar incomodidad. No estamos con fines de generar incomodidad, más al contrario, generar compromiso y nuestra gente joven, ¿no? Yo sé que tenemos mucha gente por detrás que quiere conocer mucho de este tema y cuando hablo de que no cambió nada, por ejemplo, en nuestro pueblo, hoy muchas provincias tienen su educación superior dentro del sistema universitario boliviano, ¿no? Así es. Hablamos, por ejemplo, acá en Oruro, bueno, puedo hablarte más porque tengo más conocimiento por el desarrollo de actividades. Caracollo tiene su universidad, vinculado a la Universidad Técnica de Oruro. Huanuni tiene 27 carreras, ¿no? Que también evidentemente hay buen movimiento económico, pero la población es menos que Independencia, ¿no? Pero tiene tantas carreras. Tenemos Chayapata, tenemos Caracollo, tenemos a este otro lado, ¿no? A Zavalla, por ejemplo. Pero ya tienen unidades académicas desconcentradas que ofrecen, ¿no? Que ofrecen una titulación a nivel licenciatura reconocido, y esto es muy importante, Humberto, y ojalá que alguien de nuestro municipio nos escuche, ¿no? Tiene una unidad que está reconocido por el sistema universitario boliviano, que es lo más importante. Ahora vienen, nos ofrecen, exacto, nos ofrecen institutos, técnicos medios, está bien, ¿no? Pero ¿por qué no pensar en formación profesional a nivel licenciatura? En algún momento se habló, por ejemplo, con exalumnos del Colegio Don Bosco,
Pero bueno, este tema requiere mucho compromiso, poder movilizarnos y más aún tener un vínculo directo en este caso, por temas de jurisdicción, con la Universidad Mayor de San Simón, ¿no es cierto? Que Exacto. tendría a estas alturas, Humberto, en aquel entonces se hablaba de ETSA, no sé si recuerdas, Sí, sí, claro, sí. Escuela Técnica Superior de Agronomía, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso debería crecer, no Se debería crecer, perdió. tendría que haber crecido, pero obviamente para que crezca hay que ofrecer pues condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Infraestructura, que es con lo que siempre tropezamos, por ejemplo, en los municipios con infraestructura, ¿no? Y el tema de profesionales. Yo pregunto, ¿será que en Independencia no hay profesionales? Error. No, ahí está el ingeniero Carlos Estrada, por ejemplo, ingeniero civil, ¿no? Que ha desarrollado algunos roles acá en Oruro de la misma manera, ¿no? Entonces, hay gente que puede impulsar este proyecto. ¿Por qué no pensar, ¿no?, en una formación profesional? Ahora, muchas veces dicen, independencia, agropecuaria, allá podemos abrir agronomía, podemos abrir veterinaria, podemos abrir zootecnia. Bueno, y a la gente Eso, de hoy eso, Carlos, no le ¿verdad? atrae, ¿no? A la Carlos, gente de hoy, a la gente de ahora, te escucho, Humberto. sí, sí quería, a manera de hacer una especie de pausa, hermano. Elmer Chacón dice, ¿no? Hermanos, sí, él dice, ¿no? Está detenido, dice, lo de independencia, ¿no? No hay progreso, total. El ingeniero igual nos corroboraba, el ingeniero Carlos decía, hubo un progreso en inversión privada hacia la vivienda, ¿no? Urbana. Eso es lo que decía, tal vez la palabra correcta es esta, ¿no? Eso es verdad. Claro. Y hablando tal vez de alguna forma interrumpiendo tu charla, hermano, saludos de Grover Montán también, muy buena perspectiva, solo la educación y profesionalización. Me gusta mucho la corriente humanística permítame leer un poco más. A ver si puedes leerlo tú, Carlos, de Grover. Sí, no debemos olvidar tampoco, al pueblo tiene la obligación moral de valorar a sus profesionales y las autoridades electas tendrían que poner en práctica eso. Eso, toda la razón, Grover Suárez, pero yo prefiero no comentar nada de esto. Y ya, después, Wilder Zapata, sí, sí, también tiene un comentario, ¿no? La verdad no lo entiendo mucho, lo vamos a responder después. Tal vez interrumpiéndote, hermano, Carlos, ya que tú hablas de algunas provincias de Oruro, tienen sus universidades, sus carreras, ¿no? Hermano, recuerdo que cuando estábamos en Independencia, lo único que no sé si vale el término de decir, incitaban o si no informaban o nos metían en la cabeza, era agropecuaria y agronomía. ¿Es correcto eso? ¿O es que también los de Independencia o los del campo podemos ser o pueden ser otro tipo de profesionales? Totalmente errado, mi estimado Humberto, ¿no? Totalmente errado y ahí vienen los grandes inconvenientes, ¿no? Incluso estamos encajando un chaleco de fuerza a una persona que ya no piensa de esa manera, ¿no? Actualmente, por ejemplo, los jóvenes piensan más, por ejemplo, en programación, administración de empresas, ¿no? La ingeniería civil, ¿no es cierto? El compromiso, ¿no? El compromiso de nuestras autoridades debería ir en ese sentido, porque solo así vamos a lograr desarrollo. El tema de poder generar, por ejemplo, o el valor agregado a tantas, yo lo llamo así, en Independencia tenemos producción de muchas frutas, ¿sí? Muchas frutas, hortalizas, y podemos darle un valor agregado, ¿no? Podemos incluso pensar en un proceso de transformación, un proceso de industrialización, ¿no? Dentro de los sectores productivos, por ejemplo, se caracterizan tres, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. El primario es aquel que solamente genera materias primas, ¿no? El secundario es ya un proceso de industrialización donde tenemos la capacidad de transformar las materias primas en productos terminados, ¿no? Y actualmente estamos encajonados a nivel Bolivia en ese ámbito, ¿no?
Bolivia siempre está reconocido como un país extractivista, ¿no? Vamos afuera y nos dicen, en Bolivia tiene todo, pero no tienen la capacidad de poder transformar las materias primas en productos terminados. Un ejemplo claro, hace 5 años, por ejemplo, hace 5 años se puso muy de moda la quinoa, ¿no? Se hablaba la quinoa, la quinoa, la quinoa, el grano de oro. Aquí en Oruro, por ejemplo, hicieron furor con ese tema. Y nos ganaron, ¿no? Ya. Exacto, la quinoa, la quinoa. Pero ¿qué pasa con la quinoa? ¿O qué pasó con la quinoa? El mejor grano en Oruro. ¿Sí? Salinas de García y Mendoza es un referente de producción de quinoa, por ejemplo. Y lo mismo podemos hablar de Independencia y en muchos productos, ¿verdad? En muchos productos. Sí, Pero en este caso estamos analizando el tema de la quinoa, ¿no? El tema de la quinoa, quinoa el grano de oro, quinoa la mejor, el grano milenario y demás cosas. ¿De acuerdo? La gente se ha mentalizado tanto en producir quinoa que te ibas, hermano, de acá, de Oruro a Chayapata, y toda la carretera era de colores, ¿no? Quinoa a la izquierda, quinoa a la derecha, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el tiempo? O sea, solamente producíamos quinoa, ¿sí? Acopiábamos de los productores de quinoa, quinoa, y lo exportamos como quinoa. Esa quinoa sale al Perú, a los 15, 20 días, vuelve esa quinoa con chocolate. ¿Qué dice? Quinoa con chocolate, suplemento alimenticio, Made in Perú. ¿Qué tal? O sea, nosotros hemos servido, hemos dado materias primas para que puedan darle un valor agregado en el vecino país. O sea, estamos consumiendo lo que nosotros hemos cosechado, lo que nosotros hemos producido, pero no hemos tenido esa capacidad de darle un valor agregado. Y creo que eso nos falta en nuestro pueblo, pensar a ese nivel. No solamente pues agropecuaria, veterinaria, zootecnia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, administración, tenemos ingeniería comercial, sí, tenemos industrial, el ingeniero ¿no? Carlos también nos corrobora, ¿no? La minería, la hidroeléctrica también. Creo que ¿Mm? espacio, ríos, todo tenemos. O sea, es cuestión de que profesionales estén allá, ¿no? Es cuestión de ideas también. Lamentable lo que yo escucho de verdad de la quinoa, porque recién nomás el otro día estaba viendo un informe, un periódico internacional, dicen que Perú superó a Bolivia en la producción de quinoa, y con lo que tú dices es como que, mucha, tal vez nuestra misma quinoa ellos están, quién sabe, ¿no? Pero bueno, creo que ellos saben procesar mejor las cosas, ¿no? Y eso es lo que nos falta a nosotros. Hace 2 años, por ejemplo, 2, 3 años, Humberto, surgió una situación muy particular en el tema de la quinoa, ¿no? Tanta quinoa que ya era sorprendente, ¿no? Cambió, ¿no?, la estructura, las particularidades o las características de este grano. Ustedes saben y todos saben, ¿no?, que lo que requiere la sociedad, lo que exige la sociedad es un producto orgánico, ¿no?, producido en condiciones normales y naturales, ¿no? Y obviamente el boliviano, el comerciante boliviano es pues agresivo. ¿Y qué dice? Si la quinoa se cosecha una vez al año, ha hecho el poder cosechar 2, 3 veces al año, pero con productos químicos, ¿no? Y ahí perdió valor la quinoa, ¿no? Ahí perdió el valor la quinoa. Entonces, nosotros sabemos hacer, pero no sabemos proteger, ¿no?, esos parámetros de producción, ¿no? Y lo mismo sucede cuando pensamos, por ejemplo, en darle un valor agregado, seguimos, ¿no?, seguimos siendo productores, y siempre vamos a pensar en que en Independencia necesitamos agrónomos. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero no pues todo, ¿no? Necesitamos gente, por ejemplo, que gestione mercados comerciales, donde comercializar, institucionalizar. Si acá se habla, por ejemplo, de Asociación Nacional de Productores de Quinoa, ¿por qué no en Independencia pensar en una asociación de Independencia productores de papa? Ahí tenemos productores de papa que van a copiar la papa y va a haber una entidad que va a gestionar los mercados y manejar, por ejemplo, los precios, ¿no? Entonces, obviamente, del productor al consumidor. Consumidor, ¿no? ¿Quiénes hacen el negocio? Aquellas personas que ya se dedican
al tema comercio. Pero ya no estamos pensando, pues, ya no estamos pensando en los productores. ¿Cuándo les vamos a dar un bienestar a esa sociedad que se sacrifica por generaciones, ¿no? El papá, el abuelo, el bisabuelo, tal vez el hijo, el nieto, el sobrino, todos metidos en ese rubro de poder producir papa, ¿verdad? Entonces sería bueno pensar esos temas, ¿no? Y para pensar en esos temas, no solo tenemos que hablar de agronomía, no solo de veterinaria, ¿no? Tenemos que hablar de otras ramas que son vinculadas a este ámbito de desarrollo y poder, reitero nuevamente, discúlpenme la redundancia en el término, poder generar satisfacción en la sociedad. Y esa debería ser la preocupación de nuestras autoridades actuales, ¿no? Dar un bienestar a la sociedad, dar el bienestar a esos productores. ¿Acaso ellos tienen una vida eterna para ser productores? No, no, pero los hijos tienen que ser, obviamente, como dicen los papás, mejores que los papás. Y ahí ven el papá, ¿no? ¿No? Tal vez en algún momento lo has visto, Humberto, un meme, ¿no? Es más fácil, ¿no?, levantar un lápiz que levantar una pala, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y con levantar el lápiz podemos ofrecer mayor desarrollo a nuestro pueblo. Pero obviamente eso implica también, pues, compromiso. Si nosotros hacemos un análisis de la estructura administrativa actual de nuestra alcaldía, palqueños, te aseguro que no son ni el 50%. Ni el 10%. ¿No? Y esa gente va a cumplir con sus funciones, nada más está un ojo al trabajo y un ojo al horario, ¿no? Exactamente. Y si no es de independencia, un ojo a qué hora sale el bus, ¿no es cierto? Y eso también sucede, a lo que me he podido informar, con el tema de la educación, ¿no? Antes, los profesores tenían sus salidas determinadas, ¿verdad? Solo en vacaciones. Profesores de Sucre, ¿te acuerdas, Humberto? Sí. Muchos profesores venían directamente de Sucre y, no, pues, días hábiles salir a generar alguna actividad era totalmente difícil, ¿no? Restringido. Era imposible poder suspender actividades, ¿no es cierto? Entonces, por ahí pasa tema de compromiso, ¿no? Si yo sé que las actividades son de lunes a viernes, tengo que estar lunes a viernes con mis actividades y gestionar tal vez una actividad o una situación extra para poder cumplir esas actividades que pretendo desarrollar en la ciudad, porque al final uno se debe a su trabajo, ¿no? Yo te puedo comentar, por ejemplo, el año 2014 me tocó desarrollar funciones como coordinador académico de la carrera de Comercio Internacional y era en Zavalla, ¿no? Acá cerca de la frontera, ¿no? Con Chile. Con Chile, ¿no? Y bueno, en algún momento yo lo pensé, pero bueno, son situaciones que llegan y hay que saber afrontarlas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía con Carlos Contreras? Esos días tenía que estar en Zavalla, casi me vuelvo saballeño, ¿no? Entonces, eso es compromiso de trabajo, ¿no? Porque obviamente por control remoto no funciona, ya no funciona, decir ya hagan, no es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que en esa partecita se están perdiendo los objetivos. Ahora, obviamente, ¿no? La diferencia entre una entidad privada y una entidad pública de por medio son los objetivos, ¿no? La entidad pública muchas veces trabaja por formalidad, ¿no? Porque tengo mi salario, soy funcionario público y me van a pagar, de acuerdo. Productividad no se analiza, no se mide, no se controla, ¿no es cierto? Si lo han hecho es porque han podido hacerlo. En cambio, la entidad privada tiene los objetivos claros. Dice, este año hacemos esto, ganamos esto y al año tenemos esto. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Y para eso, ¿no? Y para eso también está de por medio. Otra vez la señal. Carlos, no te vayas. Humberto, hay que, creo, socializarlo, ¿no? En algún momento yo estaba pensando generar una rueda de conversatorios en tema de educación superior en el siglo XXI, por ejemplo,
Y aún tengo los panelistas en mente, y en algún momento te comenté, ¿no es cierto? Podemos ya verlo más adelante, estos criterios que se deben nomás considerar para poder hacer que nuestra gente siga adelante, ¿no? Piense en crecer, piense en realizarse y ser gente de bien, que es lo que ahora la sociedad quiere, ¿no? Profesionales humanistas comprometidos con uno mismo, ¿no? Hace un momento, no hace un momento, el día de ayer vi, por ejemplo, que un médico operó a un anciano por 2 gallinas. Imagínate ese compromiso, ¿no? ¿Quién lo va, quién Ese va es a un compromiso, desarrollar? claro. Ese es un compromiso profesional, ¿no? Con la sociedad. Los profesionales han venido para servir a la sociedad, para buscar su bienestar, para buscar sus satisfacciones, no para servirse de las entidades públicas donde han podido posicionarse. Si he llegado, bien, ya, pero desempeñémonos pues en bien de la sociedad, ¿no? Y a mí me sorprendió bastante y admirable ese gesto, Humberto, ¿no? El poder ver que una persona, y creo que ni siquiera lo cobró, ¿no? Sino el señor fue a pagarle con 2 gallinas. Imagínate ese gesto. Sí. Es increíble, ¿no? Es un gesto tan noble y más que todo del profesional, ¿no? Creo que profesionales así deberían llover. Seguramente hay, ¿no? Solo que no se les menciona. Sin embargo, yo tal vez haciendo un pequeño paréntesis, yo he visto y veo, ¿no? En Cochabamba, en las ciudades donde voy, aquí en Santa Cruz, por ejemplo, realmente el hecho de que sean profesionales, en el caso de medicina, por ejemplo, hermano, algunos paisanos ya ni te saludan, ¿no? No quiero generalizar, ¿no? No solo en medicina. Creo que se les sube tanto los humos, te miran así de chiquito, ¿ya? Yo no sé si estoy interpretando bien, pero creo que la lección de ayer, lo del médico, nos enseña, creo que vale más la humildad, la sencillez que un título. Y eso quizás muchos no saben llevarlo, ¿no? Mira, te manda saludos Melina. Saludos, Calito, dice un abrazo a la distancia. Comunicarte que aquí en Gracias, Independencia Melina. muy pronto tendremos productos transformados, dice, como ser mermeladas, escabeches, chorizos, yogures, debe ser, quesos, galletas. Transformaremos nuestros productos y habrán novedades, se está trabajando. Creo que Melina está en un instituto que no hace mucho se inauguró. Eh, Creo que están llevando esa carrera. Me imagino que nos habla de eso, Carlos. Sí, he visto, bueno, la satisfacción de las redes sociales es que podemos conocer algunos temas a la distancia, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, el año pasado, o el anteaño pasado, ¿no? Se hablaba del licor de chirimoya. He ido a buscar, pero creo que se lo acabaron. Sí, Ya habrá otra sí, oportunidad, ¿no? sí. Me parece un buen emprendimiento y hay que saber sostenerlo, ¿no? Y qué genial sería que, bueno, nuestras autoridades impulsen, ¿no? Más al contrario, lamentablemente en nuestro país ese tipo de emprendimientos son pues más controlados, ¿no? Dicen que están generando, que el registro sanitario, que las licencias, que los impuestos, y bueno. Es todo un Pero, protocolo, ¿no? A veces eso en la ciudad, en el caso de las ciudades, por ejemplo, pasa eso. Uno quiere emprender algo y ahí están la renta y la cuestión del municipio, sanidad. Tal vez tendríamos, en este caso, Independencia, de hacerlo de otra forma, ¿no? Que muchos se animen sin que haya mucho protocolo. bueno, eso es muy importante, pero nuevamente viene el término, ¿no? Compromiso, ¿no? Eso es verdad. Compromiso. Imagínate, por ejemplo, que nuestro municipio trabaje en tema de, no diré institucionalizar, por ejemplo, de generar un centro de acopio de productores de papa. Imagínate. Pero eso también involucra, pues, compromiso de los productores, ¿no? Obviamente el productor en algún momento va a existir mayores, en tema de pago, mayores réditos, se desfasa, ¿no es cierto? Pero en las buenas y en las malas trabajaría de una buena manera, ¿no? Generar un centro de acopio, por ejemplo. Ya tendríamos una entidad donde se genere, donde se gesten el tema de los precios, los espacios donde van a ser comercializados, cómo se va a comercializar, incluso hasta darle una marca, ¿no? Y la marca, la papa palqueña es muy apreciada en los diferentes Sí. mercados, ¿no? Sí, alguien hablaba aquí
aquí en Santa Cruz, un paisano que casualmente yo, ahora una manera de comentario, ¿no? Ya que tú hablas de la papa, un paisano me encontré en el ICE Norte que hay ahora aquí en la ciudad de Santa Cruz, y yo estaba hablando de que esa papa es de Ayopaya, ahí dice morochatita y no sé qué. Y dice, ¿y tú conoces morochata? Me dijo un señor que estaba anotando ahí con unos libros. Le dije que sí, yo soy de Ayopaya. Y casualmente él había sido de Morochata y él es el que estaba copiando todos esos productos y había hecho una marca. Y él me habló, te hablo de hace unos 2 años, me habló de que sería tan importante que a nivel provincial tengamos una sola marca, porque en la provincia tenemos la mejor papa de Bolivia, pero no hay unión mientras tengamos las autoridades, no hay. Dice que él había propuesto en la alcaldía de Morochata que puedan gestionar en los otros 2 municipios que serían Cocapata, Independencia, pero no se les dio esa importancia. Entonces él, independientemente, en Quillacollo acopia toda la mejor papa de Morochata, de allá, de toda esa zona. Hermano, en los supermercados de las ciudades más grandes de Bolivia, si lo ven en esas papitas rojas, las papitas negras es de un morochateño, es papa de Ayopaya. Y lo que tú dices es cierto, qué mejor hacer una marca de Ayopaya, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Mira, no estamos lejos de las ideas. Y bueno, un referente que podemos tomar en cuenta es a ANAPKI, ¿no? Ahora, ANAPKI, por ejemplo, ya está empezando a darle valor agregado, ¿no? Anteriormente acopiaba quinoa, ¿no? Acopiaba quinoa y lo exportaba, seleccionaba la quinoa. Salía de Bolivia y a los 15, 20 días la misma quinoa volvía, quinoa con leche, pero ahí abajo ya decía algo muy interesante, ¿no? Made in Perú, ¿no? Made in Perú. Y bueno, eso ya nos ha quitado el crédito de ser productores, ¿no es cierto? Entonces, pensar en eso no está mal, ¿no? En algún momento, por ejemplo, se hablaba de procesar la papa para lograr obtener fécula, ¿no? Fécula de papa. Como la yuca, ¿no? No sé hasta dónde llegó, pero una idea, ¿no? ¿Y quiénes tendrían que impulsar? Si siempre dicen que están unidos, ¿no? Las diferentes organizaciones originarias, ¿no? Empecemos a buscar objetivos. ¿Y cuál sería ese objetivo? No pues que entre mayor dinero a mi bolsillo, sino buscar el bienestar de mi gente, ¿no es cierto? De mi gente. O sea, no siempre van a estar ellos, incluso en algún caso, los productos que logran cosechar, lo venden a precio de gallina muerta, ¿verdad? Entonces, eso estuviéramos controlando, se estuviera controlando, porque ya tendríamos una entidad que pueda gestionar esos aspectos y asegurar los mercados, ¿no? Que no haya mercado para la papa de Independencia es mentira, ¿no? Siempre va a haber mercados para los productos que vienen de Independencia porque es un buen producto, sea fruta, sea hortaliza, ¿no? Entonces, esos temas sería bueno analizarlo, pero en un ámbito donde hay una entidad de regulación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros consideramos los agentes económicos, hablando en términos económicos, existe la familia, ¿no? El Estado y la empresa, ¿no? Y en este caso estuviéramos hablando de el Estado, ¿no es cierto? Hablamos de una estructura organizativa que tendría que regular esos aspectos a fin de generar bienestar a la sociedad, ¿no? Ahí viene lo que se dice, ¿no? En una canción dice, para el pueblo, lo que es del pueblo. Pero ¿cómo viene esa retribución? Los impuestos. Yo no estoy pidiendo bienestar porque estoy loco, no. Pago impuestos, ¿sí? Si pago impuestos, tengo ese derecho de exigir un bienestar. Pero lamentablemente mis impuestos toman pues otro rumbo, ¿sí? Como ese, creo que es alrededor de 500,000 que tomó otro rumbo, ¿no? Independencia, Humberto. ¿Verdad? Entonces, Mejor no. ¿qué bienestar puedo tener? ¿No es cierto? Bueno, mi estimado Humberto, hemos hablado largo y tendido, podemos tal vez programar otra sesión. Sí, que yo tenía algunas cosas más que tal vez podríamos hablar, pero creo que el tiempo se nos ha hecho corto. Melina nos comentaba que sí van a presentar una feria. Sí, Melina, si hay alguien representante de ustedes,
avísenme, podemos también promocionar eso. Este programa también trata de promocionar, gestionar algunos emprendimientos como los que se está haciendo ahí y en otros lugares de Yopaya también. Carlos, hermano, sinceramente estoy agradecido. Es un lujo haber estado contigo, más allá de que hayamos sido compañeros en la infancia. Creo que has logrado muchas cosas que de una forma admirable, ¿no? No puedo decir envidia porque eso no es envidia. Yo te admiro, sinceramente. Se me ha salido un poco lo centroamericano, pero te admiro, Carlitos. Felicidades. Te faltó en el currículum lo de la radio. Creo que has trabajado muchos años en radio, lo hacías muy bien. Empezamos juntos en Independencia. Creo que la voz lo tenías tú, la voz yo siempre más me daba quechua. Sin embargo, ahora ya que se me traba un poco el quechua. Sin embargo, lo llevo en mi alma, siempre lo estoy hablando. Manañache Jesús Parlanqui, compañero. Parla ni puni, solo que chica traba puni a veces, a tirpanicho. Tienes que revisar, vas a tener problemas, Humberto, porque en tu carnet dice Estado plurinacional, y ser del Estado plurinacional es ser plurilingüe, hermano. Si se traba, estás fregado. Sí. Sí, Melina, me avisas cuando tú quieras, salimos al aire. El martes tengo libre, el miércoles también. Saludos de Juan Graneros. Carlos te manda saludos. Gracias. Un saludo a la distancia. Marta Cebollo también. Así, Carlitos, como te dije, hermano, ha sido un lujo estar aquí hoy. Creo que eso del profesionalismo, creo que ha quedado todavía inconcluso. Sin embargo, me gustaría, hermano, que tal vez podríamos resumir o tocar un tema después de esto, si te da el tiempo, hermano. Yo sé que tienes el tiempo limitado. Tú me dices el día de lunes, tal vez podría ser también. Me dices, sería bueno tomar en cuenta y socializar, como tú dices, a nuestra gente. De acuerdo, hagámoslo. Yo me comprometo, Humberto, y bueno, acá ya no hay el término de zafarse, ¿no? Porque ya estoy con gente que nos ve, que nos escucha. Me comprometo a estar el día lunes en el mismo horario, a las 12, ¿no? Para poder arrancar antes del almuerzo, poder charlar algunos temas más. Y es muy importante, la verdad para mí es un gusto poder conversar contigo, Humberto, de la misma manera. Recuerdo aquellas primeras experiencias que hemos tenido en colegio, cuando el transmisor era pues por donde el colegio, que ahora creo que ya no es, ¿no? Ahí. Es un depósito. Teníamos que ir a encender la radio a las 5 de la mañana, ¿no? Para poder salir, sí. Manchili Carranqui. Mana, manchil caraki, no, mana no va, mana loxicanquiche, ¿eh? Mana. Bueno, Humberto, un gusto, de verdad, mi hermano, un saludo a toda la gente que puede escucharnos, que puede vernos y, bueno, obviamente me voy a sumar a este proyecto tuyo para poder generar alguna dinámica y obviamente a fin de poder llegar a nuestra gente, ¿no? Lamentablemente no tenemos los canales, no tenemos los medios para llegar allá. Y precisamente creo que eso es un efecto de que palqueños que estén trabajando en Independencia no lo tenemos, ¿sí? Y aquellos que lo están haciendo sin compromiso por el desarrollo de nuestra población, ¿no? Que es lo más importante. Yo insto a que ellos puedan tomar o realizar un análisis, ¿no? Y por lo menos cambiar algo, ¿no? Cambiar algo. ¿Qué mejor ofrecer a nuestra gente, por ejemplo, el tema de la profesionalización ahí mismo y generar gente capaz de poder dar un valor agregado? Porque ahora mismo, ¿qué sucede con los chicos que están en la última gestión? Ya están pensando al año qué van a hacer, dónde van a ir, Cochabamba, Oruro, ¿no? Y va a depender mucho incluso de las condiciones, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que es palqueña, no tiene gente en ninguna ciudad y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Entonces, darles oportunidad a los jóvenes, yo pienso que es una gran oportunidad, ¿no? Poder charlar con ellos y pensar siempre. Y el compromiso, aquí viene otro refrán criollo, ¿no? Guagua que no llora y el chanquiña ahí. Mano, mamancho. Ahí está. Y nosotros no vamos a pedir, si esa gente no pide, y lamentablemente, no lo diremos lamentablemente, ¿no? La única instancia que tiene esa capacidad de hacer un pedido son nuestras autoridades, ¿no? Son nuestras autoridades. Exacto. Las personas que tienen la obligación, ¿no? De darle un mejor destino
a esos recursos que se generan o que se destinan para nuestro pueblo son las autoridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente con ese compromiso. Bueno, mi estimado Humberto, me despido, agradezco a toda la gente y estaremos nuevamente pues el día lunes a partir de las 12. Seguro, Gracias. Carlitos, sí, te vamos a estar esperando, hermano. A ver si te preparas después una guitarrita. Me imagino que sigues tocando o ya no. Takirpasu na. Taquiapa, chagam semana para Sanquicho. Gaya chanquicho, ancha pantanqui hoy. Sí, Ari, es que manaña para el quinitar, muchanicho. Chay. Ayopañitas, chay tu cupuña. Chilopi Estella Casanchu, chay. ¿No? Pues bien, bueno, amigo, Carlitos. un gusto, gracias. Hermano, gracias que sea entonces hasta el lunes. Hay mucha gente que nos está escribiendo. Mil disculpas tal vez por no leerlo todo. Sin embargo, les vamos a contestar de forma escrita y seguramente aquí el Inge también va a poder contestar. Bien, Inge, que tenga buena jornada, hermano. Te esperamos entonces para el día lunes, a la misma hora, en el mismo canal. Listo, pues. Con el mismo canal. Bien, listo, mi amigo, gracias. Saludos, hermano. Bendiciones. Hasta luego.